Vamos a retomar la serie que iniciamos en días pasados, pero con actividades específicas diferentes, pues abrimos espacio para eso. Pero es la serie de renovación espiritual. Vamos a estar hablando sobre renovación de los dones espirituales. Présteme su atención en cuanto a entender este asunto. La vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra manera. No es nuestros conocimientos naturales, no es nuestra cultura o preparación intelectual, no son nuestras habilidades, no es nuestra capacidad humana. La vida espiritual cristiana, la vida victoriosa, la vida eficiente, se vive en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto me acompañan en creer eso? Creo que estamos bien. Ahora, al contrario, si no es que estamos viviendo la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo, nuestra vida se vuelve débil e ineficaz, improductiva. Nosotros podemos seguir, podemos asistir a los cultos, podemos estar presentes, podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, pero nuestra vida espiritual, si no es en el poder del Espíritu Santo que la vivimos, se vuelve débil y es ineficaz. La vida cristiana requiere una constante renovación. Vaya conmigo a 2 de Corintios. Vamos a retomar el pasaje que nos señala de manera muy específica este asunto en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios 4, el versículo 16, dice lo siguiente: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va ¿qué? Desgastando. El interior, no obstante, ¿qué ocurre? Se renueva de día en día. ¡Qué hermosa esperanza tenemos! No es que se renueva ya cada vez que cumplimos años. No, es día a día que tenemos la posibilidad de renovación espiritual. Ahora bien, nadie mejor que el Espíritu Santo para darnos vigor y para darnos victoria espiritual. ¿Quién más lo puede hacer así? Debemos buscar una renovación espiritual, pero esa renovación espiritual debe ser total, completa. Lo que está relacionado con el Espíritu Santo no es un solo aspecto, hay varios aspectos. El Espíritu Santo produce frutos en nosotros. Los niños, oyeron, ¿verdad? Oímos hace un momento. Los niños van a entrar en un ciclo de estudio de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad,
mansedumbre y templanza. Y fe. Sí, claro que sí. Ahora bien, los frutos, eso es parte de lo que nosotros tenemos que renovar en nuestra vida. Son frutos del Espíritu, pero nosotros tenemos que estar en forma consciente, de manera intencional, hacer lo que corresponde hacer para la renovación constante de los frutos. Pero el Espíritu no solo tiene frutos, tiene también ministerios. Y los ministerios que hay para servicio en la iglesia se realizan bien cuando son producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que hay que renovarlos. Además de los ministerios, están las manifestaciones espirituales. Hay una cantidad de manifestaciones. La Biblia habla acerca de esto y vamos unas páginas hacia atrás a Primera de Corintios en el capítulo número 12. Vamos a refrescar en nuestra memoria lo que nos dice la Escritura sobre el particular. Primera Corintios capítulo número 12, del versículo 4 en adelante, dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad ¿de qué? De ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿De qué manera? Como Él quiere. Necesitamos entender esa frasecita, como Él quiere. Algunos hermanos como que se sienten en desventaja en relación a eso. Estamos ahora refiriéndonos no a los frutos, no a los ministerios. Estamos refiriendo a los dones del Espíritu. Y dice que el Espíritu reparte los dones y dice como Él quiere. Pero esa frase, como Él quiere, algunos la entienden de una manera y otros de otra manera. Y es que se presta para poder entenderla de más de una forma. Ustedes han oído a alguien decir, bueno, pero así quiero yo, ¿y qué? ¿Han oído eso? Hay personas que a veces hablan así, eso es lo que yo quiero, punto. Así no es que trata el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no dice, toma, y esto es lo que yo quiero, ¿y qué? No. Cuando Él dice como Él quiere, es según su plan y su voluntad. Él trata de cumplir eso en nuestras vidas, como Él quiere. Y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos lo saben? Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, los dones del Espíritu Santo tienen que ser impartidos de una manera que cumplan el propósito. Hay un triple propósito en los dones espirituales.
Y está mencionado en la Escritura en forma específica en relación con uno de los dones. Volvamos a 2 de Corintios capítulo no, es allí mismo en 1 de Corintios, perdón, capítulo 14. Volvamos allí por un momento. Vea lo que dice el capítulo 14, versículos 1 en adelante. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas. ¿Cuáles son? Edificación, exhortación, tres cosas bien claras: edificación, exhortación y consolación. Ahora, nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, y allí lo hemos leído en 1 de Corintios 12, de que hay una lista específica de dones que son mencionados acá. Esos dones se clasifican en 3 grupos diferentes, 3 grupos de dones. Son 9 los que se mencionan y son 3 los grupos de clasificación que hay. A ver si podemos identificarnos en esto. Están 3 dones de revelación. Hay también 3 dones de poder y 3 dones de expresión. A ver cuáles son los 3 grupos. Dones de revelación, dones de poder y dones de expresión. Los dones de expresión es el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Esas 3 cosas específicas se pueden ejercer como una acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso no es para pastores, simplemente. Eso no es solo para quienes son líderes en la iglesia. Eso es para cada creyente. Nosotros debemos desear el Espíritu Santo en nosotros y desear los dones espirituales en nosotros. Y parte de esos dones espirituales son los dones de expresión. Repitámoslos otra vez: los dones de expresión, profecía, lenguas, interpretación de lengua. Los dones de poder también son 3. Los dones de poder es el don de fe, de sanidades y de milagros. Fe, sanidades y milagros. Son 3 dones. También dones de poder es la clasificación de eso. Pero hay otros dones que son también dones del Espíritu Santo y que nosotros debemos aprender a desear, a buscar y a pedir, como los dones de poder o como los dones de expresión.
Hay muchas personas que se sienten satisfechos aparentemente si hablan lenguas. Hablaron en lenguas, ya el Espíritu ya me tomó y yo hablé lenguas, y van contentos. Está bien, porque es un don espiritual. Pero dije que hay 3 dones, que son los que vamos a mencionar ahora, que son los dones de revelación, que también son dones del Espíritu, que también debemos buscar, desear y pedir. ¿Cuáles son? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia o don de ciencia, y discernimiento de espíritus. Repítalo conmigo. Palabra de sabiduría, don de ciencia, discernimiento de espíritus. Yo quiero hacer especial mención y énfasis en estos 3 dones el día de hoy. Primeramente, porque son dones del Espíritu. En segundo lugar, porque los necesitamos. En tercer lugar, porque son dones que viven como arrinconaditos allí y que normalmente la tendencia que tenemos es hacia los dones de expresión y los dones de poder. Quiero tener fe para reprender, para orar por enfermos. Sí, está bien. Quiere tener fe y quiere tener don de sanidad y don de milagros. Magnífico, está bueno. Hay que desearlos, hay que buscarlos, hay que recibirlos, hay que ejercitarlos. También los dones de expresión, como son profecía, lenguas e interpretación. Pero volvamos una vez más a recalcar, hay otros dones del Espíritu que son esenciales, y óigame esto, no es solamente para la vida espiritual, para la vida de familia, esos dones son importantes. Para la vida de servicio en la iglesia, esos dones son importantes. Palabra de sabiduría, don de ciencia, discernimiento de espíritu. Yo oigo con cierta frecuencia personas orando, Señor, dame fe, lléname de poder y que yo pueda orar por los enfermos. Hágalo, ore, pídale al Señor, use esos dones, pero pídale también palabra de sabiduría. En la relación de las parejas, en los conflictos que hay en la vida matrimonial, qué bueno, qué útiles son el don de sabiduría. En la relación de pareja no hay que tratar de desarrollar el don de sospecha. ¿Sabe cuál es ese? Hay personas que tratan de desarrollar el don de sospecha. Yo creo que, no sé, pero mi marido, yo sospecho que tal cosa. Porque yo lo conozco, yo sé, y que, puede que el hombre también diga, no sé qué pasa con mi señora. Y tratan de desarrollar, no es el don de sospecha, es el don de ciencia, el que necesita. ¿Qué hace el don de ciencia? Ciencia equivale a conocimiento. Es una
de las facultades que da el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos conocer cosas que de otra manera quedan a veces ocultas. Yo he mencionado que, bueno, hay tantos casos, pero voy a repetir este. Alguien me habló que quería hablar conmigo y estuvimos hablando. Le di una cita y hablamos. Pero a medida que hablaba la persona, yo no sentía tranquilidad. Yo me quedé callado, la persona está hablando y yo trato de escuchar. Cuando hablo con la gente yo trato de escuchar. Yo me quedo callado el tiempo que sea necesario, oyendo. Y yo estaba oyendo, pero no estaba oyendo tanto a la persona. Yo estaba oyendo algo que el Espíritu Santo trataba de decirme. Cuando la persona terminó, entonces yo le digo a la persona, bien, ya usted me explicó esa situación, pero ahora dígame la verdad. Se quedó asustada la persona. Me dice, ¿cómo? Dígame ahora la verdad. Usted sabe que lo que me ha dicho no es cierto. Y se quedó, comenzó a llorar. Y digo, dígame ahora la verdad. Ese es el don de ciencia operando. Don de ciencia no es asunto de sospecha, hermano. Hay señoras que están arruinando el hogar con el don de sospecha, que no es don, conste. No, pero el don de ciencia. Yo quiero mostrarle unos pasajes bíblicos relacionados con esto para que entendamos cómo es que opera el don de ciencia. Vaya conmigo a San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 11. En el versículo número 11 dice lo siguiente. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Eso le dijo Jesús a los discípulos. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Los discípulos, versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. O sea, se va a despertar. Si duerme. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Qué operó en Jesús en aquel momento? Nadie había llegado para decirle que Lázaro había muerto. Fue el don de ciencia que operó. Jesús, durante su ministerio terrenal, aunque Él es Dios y siempre ha sido Dios y que vino como hijo de Dios, Él actuó en el nivel natural, en el ministerio que ejerció, pero en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que operó el poder, o sea, el don de ciencia en aquel momento. Los discípulos se quedaron sorprendidos cuando Él dijo eso. Vamos al capítulo 4 de Juan.
En el capítulo 4 de Juan se nos habla de la mujer samaritana que llegó al pozo. Ustedes conocen la historia. Pero llega el punto en que las mujeres, la mujer, versículo 18, vea que Jesús, el 17 y 18, respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y se sorprendió. ¿Qué operó en Jesús? El don de ciencia. El don de ciencia operó en Jesús. Y él, una mujer que no la había visto nunca antes, que la vio allí apenas cuando llegó al pozo ella a buscar agua, ahora el Señor se toma la libertad de señalarle esto a la mujer y ella se sorprendió. Este es don de ciencia. Oh, si nosotros los padres pudiéramos tener don de ciencia cuando tratamos con nuestros hijos. Muchos padres tienen que tratar a través del don de sospecha con los hijos. Yo creo que este anda en tal cosa, o anda aquí, o anda allá. Pídale al Señor el don de ciencia. Usted lo va a tener clarito. Usted va a poder tener aquello, pero bien claro. Va a poder hablar con su hijo. Y su hijo se va a sorprender cuando usted lo llame y hable con él. Y le dice: mira, hijo, quiero hablar contigo de tal y tal y tal y tal cosa que te está pasando. Oh, el susto de él. O como, ¿quién te dijo? A veces nosotros tratamos de sacar la verdad platicando con ellos. Y ellos nos inventan un cuento y nos lo dicen. Y hay quienes se comen el cuento. ¿Entiende? Pero si tan solo nosotros pudiéramos entender que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a ejercer la responsabilidad de padre, de madre. No solo es para la iglesia el don de ciencia, es para el hogar, es para la vida de familia. En el trabajo hay algunos que a veces no se dan cuenta y solo sienten algo con algún compañero o compañera de trabajo y deje que el Espíritu Santo trabaje en eso y el don de ciencia le dé el conocimiento que usted necesita y usted va a saber. Y lo mismo cuando esté en su trabajo en la iglesia. Dele lugar, porque el trabajo eficaz para la obra del Señor lo vamos a hacer mejor en la medida en que el Espíritu Santo de Dios esté operando en nosotros los dones espirituales. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Es sumamente importante. Nosotros debemos marchar a la luz de los dones espirituales y estamos haciendo énfasis en estos 3 dones. Don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Vamos a ver otros casos bíblicos y va a ver cómo en otras personas operó esto. Vaya al segundo libro de Reyes.
Segundo libro de Reyes. Capítulo número 6. Aquí encontramos a Eliseo. Eliseo el profeta. En el versículo 8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allá. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey mío, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual le declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué era lo que operaba? El don de ciencia. Eliseo estaba allí y de pronto le vino la revelación. Entonces él le mandaba decir al rey: no vayan a tal parte, porque ahí van a estar los sirios. Hermanos, ¿se está dando cuenta lo que significa el don de ciencia? ¿No creen que es un tremendo auxiliar para nosotros en la vida de matrimonio, en la vida de pareja? ¿No cree que como padres de familia nosotros tenemos una tremenda ayuda en ese don para tratar con nuestros hijos en las cosas que necesitamos tratar? Este es don del Espíritu. Hay que orar, hay que pedirle al Señor. El don de ciencia y el don de palabra de sabiduría no son para el culto nada más, o para que se operen en la iglesia. Es en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar. Bueno, allí nomás en el capítulo 5, capítulo anterior de Segunda de Reyes, ¿se acuerdan cuando Eliseo recibió a aquel señor Naamán? Que Naamán casi se va leproso de regreso. Porque cuando Naamán llegó, siendo él un alto militar, un gran funcionario en su país, pues pensó que el profeta se iba a poner de pie, iba a hacer una enorme ceremonia para atenderlo. Pero Eliseo ni siquiera se puso de pie. Cuando le dijeron que estaba Naamán, le dice al criado de él: dile que vaya y que se lave en las aguas del río Jordán. Y entonces sale el criado y le dice: manda a decir mi señor el profeta que vaya y que se zambulla 7 veces en las aguas del Jordán. Se le subió a Naamán el furor. Dice: yo pensaba que él iba a venir y que me iba a decir una cosa significativa. El río Jordán
Era un río no quieto, sino de corriente activa. Entonces, vivía un poco sucia el agua. La consideraban como agua no de la mejor para meterse a ella. Y eso fue lo que incomodó más a Naamán. Y Naamán viene y dice, ¿qué? Si yo no me meto allá en tal río de los nuestros, no voy a... ¿Qué? Yo no voy a... Y un criado de él tuvo palabra de sabiduría. Porque eso operó en el criado, una especie de palabra de sabiduría. Le dice, mi señor, si el profeta le hubiera dicho una cosa allí así elegante, grande y todo, no lo habría hecho. Dice, pues claro, es que es más fácil, ya que le dijo que va y que se zambulla en el agua, ¿por qué no va? Sencillo. Y el hombre cedió ante la palabra de su criado y fue. Se zambulló 6 veces y nada había pasado. Casi que se sale y se va otra vez. Y si se hubiera salido, regresaba otra vez leproso. Pero se zambulló la 7ª vez. Y cuando se salió, poquito a poco, la lepra se había ido. Estaba asustado. Y se fue. Yo quiero que vea conmigo el versículo que es 26. Porque el criado Giesi, criado del profeta, cuando Naamán se fue, se quedó pensando, oye, qué bárbaro, Eliseo no le pidió nada al hombre este, ese hombre le hubiera dado lo que fuera. Y él se fue. Y le pidió al profeta, a Naamán. Pero oiga lo que dice. Cuando viene de regreso, el versículo 26, él, hablando de Eliseo, entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él como leproso, blanco como la nieve. ¿Qué operó en el profeta? El don de ciencia, don de revelación. Él vio, él conoció. Él estaba sentado ahí, él no se salió de su lugar. Giesi corrió detrás de Naamán y le dijo en nombre de Eliseo que si le daba algo allí para... Y el hombre, que sí estaba tan agradecido, le dio todo lo que quería y mucho más. Pero el problema está que cuando regresó donde Eliseo ya lo sabía. Ya lo sabía. Hermano, yo no sé si yo he logrado lo que he querido con este mensaje. Y es dejarle en claro a usted la importancia del don de palabra de sabiduría, la importancia del don de ciencia en nuestra vida. Y eso es parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros.
no se satisfaga solo con hablar lenguas. Y si interpreta lenguas, no se satisfaga solo con interpretar lenguas. Vea lo que dice, volvamos a Corintios, por favor, por un momento, porque solo quiero recalcar esa palabra que está allí. Primera de Corintios, capítulo 14. Dice, seguid el amor. ¿Y qué? ¿Cómo es la palabra esa? Procurad, ¿verdad? Y procurad. ¿Se da cuenta? Es don del Espíritu, pero usted y yo debemos de procurarlo. No lo podemos arrebatar, no es así, pero debemos de procurarlo. ¿Cómo lo procuramos? Deseándolo. ¿Cómo lo procuramos? Buscándolo, pidiéndolo. Señor, dame el don de ciencia, dame palabra de sabiduría. Y para concluir, discernimiento de espíritu. Es el otro punto en cuanto a esto. Eso de espíritu, hermano, es realmente bien interesante. A medida que el tiempo va pasando, a medida en que nosotros nos vamos acercando más y más al tiempo del regreso de Cristo, es importante tener discernimiento de espíritu. Eso no es para pastores. No es solamente para pastores, es para los pastores. Yo, sin discernimiento de espíritu, estaría incompleto en mi servicio a la congregación. ¿Por qué? Porque fácilmente uno puede caer víctima de un engaño, de un espíritu ajeno. Hay muchos espíritus engañadores hoy en día. Hay muchos espíritus con doctrinas erradas, con doctrinas de demonios, dice la Escritura. ¿Cómo es que nosotros vamos a percibir? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder entender? Por la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que es importante que usted salga de aquí en esta tarde con una decisión firme. Yo quiero tener don de palabra de sabiduría, de ciencia y de discernimiento de espíritu. Yo quiero tenerlo. Y no es para andar viendo a la gente, este es como que tiene un espíritu. No, por favor. Es para que no seamos víctimas de engaño. Yo les podría contar, hermanos, muchos casos. Y el Señor a mí me ha mostrado el Espíritu Santo, porque yo no es. Algunos dicen, no, como usted tiene muchos años ya de pastor, no es la experiencia. La experiencia ayuda a entender algunas cosas a veces, pero no es la experiencia. ¿No es cierto, hermano? No es simplemente. No debemos depender de la experiencia. Debemos depender del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revela. Yo lo necesito. Usted lo necesita. En el hogar se necesita. El matrimonio lo necesita. Deje de estar sospechando de la señora. O señora, deje de estar sospechando del viejo, pobre viejo. Deje que sea el Espíritu. Y a veces aquella cosa que solo es una sospecha, cuando usted busca
la ciencia del Espíritu. El Espíritu le dice, no, mi vieja, cállate, cálmate. No es así. Y vuelve la paz. Vuelve la paz. Vamos a estar de pie. Vamos a terminar aquí. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pídalo. Pero no lo pida hoy nada más. Pídalo hasta que lo reciba. Sígalo pidiendo. Sígalo pidiendo. Pero además de pedir el bautismo del Espíritu Santo, si ya tiene el Espíritu Santo, pida los dones espirituales. Pida dones. Pida los dones de fe. Pida los dones de fe. Deje que operen en usted, para que cuando ore por un enfermo se sane o que haya milagro. Pero pida los dones de revelación. Pida palabra de sabiduría. Pida palabra de ciencia. Pida discernimiento de espíritu. Pídalo, lo necesitamos. Son tiempos difíciles los que vivimos. Son tiempos de engaño, de error. Mucha gente cae víctima de doctrinas erradas, justamente por no tener discernimiento, por no tener ciencia, conocimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Reconocemos que el Espíritu Santo tiene frutos, ministerios, manifestaciones y dones que quiere impartir en nuestra vida, a través de los cuales quiere guiarnos y hacernos eficaces, productivos para ti, protegernos a nosotros, para no ser víctimas de los engaños del enemigo. Señor, danos el Espíritu Santo. Danos, oh Señor, el Espíritu Santo. Danos los dones de revelación. Ayúdanos a valorarlos. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia que tienen en la vida personal, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida laboral y en la vida de iglesia. Ayúdanos, Dios. ¿Cuántos levantan la mano conmigo para decir, Señor, dame tus dones según tu voluntad? Opera en mí cada don del Espíritu para edificación, para exhortación, para consolación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.